Bien, mis hermanos, como lo hemos estado mencionando, tenemos una responsabilidad muy grande quienes en verdad hemos creído en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él ha elegido a ciertas personas para que le representen. Lo hemos dicho de esta forma en reuniones anteriores sobre este mismo tema, así como la sal penetra en los alimentos para evitar su descomposición y la luz penetra en la más densa oscuridad para revelar el camino a seguir. Así Dios suele usar personas que aunque cuenten con defectos o sean imperfectas como tal, cuentan a la vez con atributos de carácter dignos de imitar para evitar la descomposición social y mostrar en medio de las tendencias más oscuras de conducta y actitudes de nuestra sociedad cuál es el camino a seguir. Así que la semana pasada seguíamos con el tema. Estoy sumamente agradecido con Dios por todo lo que Él nos va revelando. Y comenzamos una descripción de las características conforme al capítulo 5 de Mateo, en aquel gran mensaje que Cristo dio a sus discípulos y entre ellos a una gran multitud. Dijo, ¿cuáles son las características de estas personas elegidas por Dios y cómo Dios les prepara para así representarles siendo la sal de la tierra y siendo la luz del mundo? La primera característica que ya mencionamos y que es el fundamento de todas las demás es humildes. Y Cristo nuestro Señor lo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Si alguien está escuchando este mensaje y no ha escuchado mensajes anteriores de este mismo tema, le animo a que busque esos mensajes anteriores que están grabados para que pueda comprender de manera más profunda toda la temática integralmente. Bienaventurados los humildes. Es muy importante comprender profundamente el significado de los pobres en espíritu y para eso, insisto, es importante que escuchen la grabación de Bienaventurados los pobres en espíritu. La semana pasada también platicamos de la segunda característica, los que lloran, como está escrito en la Biblia, o los afligidos, como lo vemos en la Nueva Versión Internacional. También es muy importante para ir comprendiendo como en una forma integral esta tercera característica de la que hoy estaremos hablando, conocer la grabación de la semana anterior cuando hablamos de los afligidos que está a disposición de ustedes. Y por lo tanto, hoy hablaremos de esta tercera característica. Bienaventurados los mansos. En la Nueva Versión Internacional, pues hace muy buen sentido también. Me gusta cómo está descrito cada una de estas características en la Nueva Versión Internacional. Me parece una traducción muy lógica y es en la que mayormente me estoy basando. En la Nueva Versión Internacional sí decía pobres en espíritu, sí decía los que lloran. Y en la siguiente característica dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y en esta particular característica hay una asociación más clara para mí con la palabra mansedumbre que con la propia palabra de humildad. Aquí, en particular en esta, a pesar de que en el contexto completo veo más adecuada la traducción de la Nueva Versión Internacional que otras, y comparando también con las raíces de cada una de las palabras que aquí están en griego. Los mansos, vamos a decirlo así, los mansos, personas apacibles, a eso se refiere. Y dice, porque recibirán la tierra como herencia. Recibirán la tierra como herencia. Y hay varios aspectos sumamente relevantes para reflexionar en esta característica de las personas que Dios ha elegido para representarla en la tierra y evitar la descomposición social o mostrar el camino. Son personas que alegremente, en esencia, alegremente se someten a los designios de Dios y a la vez muestran mansedumbre con su prójimo.
voy a pedir que alguien de ustedes lea Tito, capítulo 3, versículos 1 al 2. El primero que tenga por ahí ese texto a la mano, por favor, enciende su micrófono, o si están aquí en casa conmigo, lo mencionan. Tito 3, del 1 al 2. Adelante. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Gracias. El apóstol Pablo, haciendo un marco que dé mayor evidencia a esta característica de los creyentes, de quienes están llamados a representar a Cristo, como enmarcándola, dice, recuérdales, le dice a Tito, que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. ¡Wow! Mostrarse obedientes y sumisos. Reflexionemos un momento en eso que Pablo le dice a Tito. Porque alguien podría decir en esta época, oh, bueno, es que es otra época, o sea, los gobernantes, las autoridades de aquellos tiempos, no es igual que este tiempo. Momento. A ver, ustedes saben, hermanos, que ya desde esa época había una represión muy fuerte contra el cristianismo. Es más, nuestro Señor Jesucristo, hacía pocos años, poco tiempo, había sido crucificado, algo de lo que también hoy hablaremos un poco y nos basaremos esencialmente en el ejemplo de Cristo. Y ustedes saben que en todas estas características que estaremos mencionando, el principal ejemplo que tenemos todos nosotros es el de Cristo. Él fue ejemplar en todo eso. Pero, por supuesto que los cristianos vivían grandes adversidades por causa de los gobernantes y las autoridades, hermanos. Entonces, a ver, quizá nosotros podríamos decir que tenemos menores adversidades en este tiempo, por lo menos acá en la época, en la ubicación geográfica donde nosotros estamos, a causa de nuestro cristianismo, pero no siempre será así y no es así en todas las regiones del mundo. Entonces, mostrarse obediente y sumiso. Por supuesto que ustedes saben que hay una enseñanza muy profunda y en esta iglesia lo hemos dejado claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y detrás de esa expresión bíblica hay un significado tan evidente que nos hace pensar que nunca estaremos llamados a obedecer en primer lugar a los hombres antes que a Dios. Pero todo aquello en lo que no pasemos por alto los principios o fundamentos bíblicos y verdaderos y estemos en todo en lo que estemos honrando a Dios, hemos de obedecer a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, aunque ello implique sacrificios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No solo que obedezcan, sino que se muestren con esa actitud de obediencia. Está hablando de la actitud precisamente de mansedumbre. Una característica que solamente tienen personas, vamos, que en esencia tienen un propósito en la vida muy bien definido. Y ese propósito se relaciona directamente con darle honra y gloria a Dios, representarle. Solo quienes en verdad se proponen en la tierra representar a Dios firmemente por encima de todo, y su principal objetivo y propósito es ese, representar a Dios, pueden mostrarse así, a pesar de abusos de las autoridades o inconsistencias. Y dice Pablo, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y entonces dice, a no hablar mal de nadie. Escúchelo bien. Y reflexionemos en esto, a no hablar mal de nadie, sino a buscar paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad, mansedumbre en su trato con todo el mundo. Ahí está perfectamente enmarcada esta característica de aquellas personas que Dios ha elegido para representarle, siendo sal de la tierra y siendo luz del mundo. No hablar mal de nadie, buscar paz y ser respetuosos, demostrar mansedumbre, plena humildad en su trato con todo mundo. Yo quiero aquí hacer un paréntesis muy breve para que cada uno
pensemos acerca de nosotros mismos, para que por unos momentos hagamos una reflexión hacia adentro de nosotros mismos y no estemos pensando ni en un vecino, ni en un amigo, ni en un compadre, ni en un hijo, ni en un papá, ni en un familiar, ni en nadie, sino en nosotros mismos. Cada quien piensa en sí mismo. ¿Vivo así? He logrado llegar a ese punto en mi vida donde mayormente evito hablar mal de otras personas y buscar paz y mostrarme siempre respetuoso, aun cuando algunas personas son altaneras, presuntuosas, altivas, arrogantes. He logrado en mi vida mantenerme en ese equilibrio donde la gente que me conoce puede ver en mi humildad sobre todas las cosas, verme humilde, humilde. Quiero que ese texto, en verdad, amados hermanos, forme parte integral de ese compendio de versículos que vamos guardando en nuestro corazón como marcas radicales para nuestra conducta, que marcan nuestra conducta, que influyen fuertemente en nuestra manera de pensar y por lo tanto en nuestra manera de ser. Les animo a que memoricen este texto bíblico. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no está hablando de personas que sean débiles. A ver, no se debe asociar la mansedumbre que va de manera estrecha relacionada con la humildad, de la primera característica que hablamos hace 2 semanas. No se debe asociar esta característica de la mansedumbre con ningún tipo de debilidad. No lo hagan. Hay personas que aparentan mansedumbre, ciertamente, cuando tienen miedo. Aquí no aplica así. No estamos hablando de los momentos en los que nos portamos muy bien o somos muy mansos porque hemos sentido miedo. Podríamos imaginarnos varios escenarios, desde los niños o jóvenes o adolescentes, cuando están disputando, discutiendo o en un conflicto con otra persona. Ustedes han visto, o a lo mejor han vivido en alguna etapa de sus vidas algo así, que suelen ser altivos, o el ser humano tiende a ser altivo, aún desde esa tierna edad, altanero, cuando se siente superior a la otra persona. Pero cuando se siente por alguna razón muy inferior a la otra persona, digamos que es muy grande el enemigo la persona con la que tienen un conflicto es mucho más grande, la tendencia natural es a comportarse con mansedumbre y humildad, porque tienen miedo. Pero sucede en todos los escenarios. Podríamos imaginarnos un pleito legal entre 2 personas o 2 empresas o una persona y una empresa, y el que tiene más poder y que puede causarle más daño al otro, bueno, es el que va a ser más altivo normalmente y altanero en el conflicto. Y el que se va a portar más humilde y más manso, por tendencia natural, es el que tiene menos recursos y se siente más débil o se siente vulnerable. Pero aquí no aplica, no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de una mansedumbre que vaya ligada con algún tipo de cobardía. Cuando nos sentimos vulnerables, débiles, temerosos, cuando otra persona nos ha amedrentado o algo así. No, por ningún motivo. Por el contrario, estamos hablando de una mansedumbre que se asocia con la obra del Espíritu de Dios, es decir, lo que Dios ha hecho en la vida interior nuestra y nos ha fortalecido espiritualmente, nos ha fortalecido en gran manera en el ser interior y derivado de esa gran fortaleza interior,
podemos, vamos, con la seguridad, con la certeza de saber quién soy en Cristo, quiénes somos en Cristo, quién es Dios adentro de nosotros, lo que Dios representa, la grandeza de Dios que yo represento también en la tierra, sabiéndose así, conociendo a Dios, teniendo la confianza de la grandeza de nuestro Dios. No hay miedo y no hay cobardía, pero hay mansedumbre. Mansedumbre, mansedumbre. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre. Cumplió la voluntad del Padre sin que Él fuera cobarde o débil. Voy a ir a Isaías capítulo 53. Ustedes conocen ese texto, seguramente algunos hasta lo saben de memoria. Del versículo 4 en adelante dice, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Puede usted ver como yo en esta profecía acerca del sacrificio del Hijo de Cristo? ¿Cobardía? No, ni siquiera debilidad en cuanto al ser interior. No, no. Por el contrario, lo que veo yo en el contexto es que él tenía un propósito de hacer la voluntad de su Padre para salvar a su pueblo. Y él sabía que él sería sacrificado. Y vino a cumplir ese propósito. Vino a cumplir ese propósito. Tenía muy claro el propósito. Él sabía para qué vino. Sabía para qué tenía que cumplir la voluntad de Dios. Había un propósito y él conocía el propósito y él, nada ni nadie lo iba a distraer de su propósito. Nada, nadie, ninguna provocación. Entonces, a ver, cuando Cristo lloraba con tal angustia, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, el trago amargo, no era miedo a los hombres, no, ninguna especie de cobardía,
no a los que estaban por llegar para apresarlo y llevárselo. No, no. En Marcos 14:36 lo pueden ver. No, él temía, por supuesto, lo que todos debemos temer, la ira del Padre. Es normal, claro. Él suplicaba al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, es decir, el derramamiento de la ira. La copa representa en el Apocalipsis la ira de Dios. El cáliz de la ira del Padre sobre él. Sí, por supuesto. Pero él no tenía miedo a los hombres, a ninguna circunstancia terrenal, por ningún motivo. Tenía miedo a la ira de Dios, claro que sí. Luego, vaya usted conmigo para que veamos el relato en Marcos, capítulo 14. Quiero que vea conmigo un poco el relato de lo que se profetizó de él en Isaías. En el versículo 36, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí es donde les decía, en esencia, Cristo oraba por no sufrir la ira de Dios, pero aún en eso, que él sabía que tenía que sufrirla y deseaba no pasar por eso, en su oración agregó, no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego en el versículo 44, Marcos capítulo 14, versículo 44, el traidor les había dado por ahí una contraseña, al que yo le dé un beso, él es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús, Rabí le dijo y lo besó, ¿no? Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero yo quiero que vean el momento, Jesús sabía, nuestro Señor sabía que ese era el momento de su más grande adversidad, porque iba a ser apresado para luego sufrir la ira del Padre en la cruz. Pero véanlo, él no está lleno de cobardía. Observen esto, pero sí es manso. Quiero que veamos el más grande ejemplo de mansedumbre. Jesús, nuestro Señor, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Recuerdan? Manso y humilde. No hay un ejemplo más relevante en la historia de la humanidad ni en la Biblia para seguir que este. Y entonces Jesús les dice a todos ellos, bueno, imagínense la escena, por un momento, tratemos de imaginar lo que estaba él pasando y si nosotros estuviéramos ahí, ¿cuál sería nuestra reacción? Uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al sumo sacerdote cortándole la oreja. O sea, se hizo un momento tan adverso, como si empezara a arrebatarse un conflicto muy fuerte y desatarse una guerra, al menos entre sus discípulos y los guardias del sumo sacerdote. ¿Acaso soy un bandido, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Yo no veo ninguna cobardía en él. Lo pueden notar. Día tras día les dice, estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero agrega, es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Incluso había un joven ahí también que en las circunstancias que estaba huyó, todos lo dejaron, huyeron. Versículo 60. Ya lo llevan ante el sumo sacerdote y lo están confrontando, pero Jesús, versículo 61, se queda callado y no contesta nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le pregunta de nuevo el sumo sacerdote. Jesús dice, sí, yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Él no tiene miedo a los hombres, no tiene miedo.
No es un cobarde, nunca jamás tuvo cobardía, no le asaltó un solo pensamiento de miedo ante ninguno de los seres humanos, ni ninguna de las autoridades ni instancias terrenales. Ellos empezaron a hacer un escándalo, el sumo sacerdote dice, han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos lo condenaron como digno de muerte y empezaron a gritar y ya saben, lo golpearon, lo abofetearon. Me voy al capítulo número 15. Lo llevan ante Poncio Pilato, ¿no? Le pregunta a Poncio Pilato, ¿tú eres el rey de los judíos? Él dice, tú mismo lo dices. Los jefes de los sumos sacerdotes empezaron a gritar y acusarlo. ¿No vas a contestar? Le pregunta de nuevo Pilato. Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora, ahí la historia sigue en Marcos, pero yo quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles, primero le llegó a Poncio Pilato un recado, lo vemos en Mateo 27, 19. Alguien lea, por favor, Mateo 27, 19, leamos el recado que le llegó a Poncio Pilato de su esposa, ¿no? Mateo 27, 19. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, dice, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Exacto. Cuando Poncio Pilato estaba ahí en medio de todo ese juicio, le llegó el recado de su esposa diciéndole, no te metas con ese justo, ¿no? Y la esposa era una mujer politeísta, ya saben, pero le llegó ese mensaje, o sea, la esposa diciéndole, no tengas nada que ver con este justo. He sufrido mucho en mis sueños por él. Entonces voy a Juan capítulo 18 para ver esta ventana de lo mismo, del mismo acontecimiento a través de Juan, versículo 33, Juan 18, 33. Poncio Pilato, una vez que, ya saben, está encima de todo el pueblo está grite y grite acusando a nuestro Señor. Poncio Pilato vuelve a entrar al palacio y llama a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo dices? Le respondió Cristo, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Dice Poncio Pilato. Han sido tu propio pueblo, los jefes de los sacerdotes, los que te entregaron. ¿Qué has hecho? Y nuestro Señor le dice estas palabras, vean ustedes. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que, wow, le dice Poncio Pilato, tú eres rey. Eres tú quien dices que soy rey, yo para eso nací, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo lo que está de parte de la verdad, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Entonces Poncio Pilato se asombró de escuchar eso. Pero vemos nosotros que, me voy a regresar nada más tantito, perdónenme, aquí. Desde la perspectiva de Mateo, Poncio Pilato comenzó a tener miedo, ¿sí? El siguiente capítulo, Juan 19, número 7, nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir, dicen los judíos, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios y insistían. ¿Por hijo de Dios? Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Ya tenía miedo. Al oír eso, vemos en el versículo 8, se atemorizó aún más. Más se atemorizó Poncio Pilato. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Vemos que le causó un impacto la vida de nuestro Señor Jesucristo a Poncio Pilato. Pero Jesús ya no le contestó nada en ese momento. Y le dice, ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y le responde nuestro Señor, no tendría ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado, si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me puso en tus manos
es culpable de un pecado aún más grande. Desde entonces, Poncio Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Pero los judíos gritaban desaforadamente, ¿no?, que iba a tener problemas con el emperador, etc. ¡Wow! La mansedumbre, amados hermanos, se prueba no no es la vida de aquel que tiene miedo, que está lleno de cobardía o está temeroso por las circunstancias o por una persona, vamos, sin importar el tamaño de la prueba. No es ahí donde se ve nuestra mansedumbre. Más bien nuestra mansedumbre se ve justo por el contrario, cuando tenemos en nuestro poder el reaccionar con venganza, el poder aplastar a alguien, el explotar, es más, el poder humillar a otros. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el poder que él tenía. Él era Dios. Vean Mateo 26, 53 al 54. ¿Alguien lo lee, por favor? Mateo 26, 53 al 54. Adelante. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué te pasa? O sea, y Jesús estaba confrontando a Pedro por su reacción para como sacar un cuchillo y una espada pequeña y cortarle una oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dice, a ver, no necesito esto. ¿Crees que me falta poder? Me sobra poder. En la tierra me sobra poder, me sobra. Pero, ¿qué lo hizo soportar todo eso callado, digamos? Él tenía un propósito. Lo leímos en Isaías capítulo 53. Tenía un propósito. Sabía el propósito y sabía lo que iba a lograr. Para obedecer al Padre y hacer su voluntad, tenía un propósito, lo tenía muy claro. Sus principios estaban ligados a ese propósito y él no iba a permitir que nadie y ninguna provocación lo distrajera del propósito. Él tenía que llegar a la cruz, él tenía que morir sacrificialmente, iba a cumplir su propósito a pesar de su gran poder. Entonces, la mansedumbre del cristiano es justo probada no cuando nos sentimos débiles o cobardes ante una circunstancia, sino cuando sentimos lo contrario, cuando tenemos poder. Por ejemplo, se va a probar nuestra mansedumbre no cuando alguien que es mucho más grande que nosotros nos está amedrentando. Ahí no es probada nuestra mansedumbre. No, nuestra mansedumbre es puesta a prueba cuando alguien inferior que nosotros nos está causando un problema. ¿Cómo vamos a reaccionar? Cuando está en nuestro poder aplastar a alguien, pero decidimos no hacerlo por mansedumbre. Cuando alguien no nos causa ningún tipo de miedo, sino todo lo contrario. Es ahí cuando es probada la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice nuestro Señor. Entonces, los mansos son aquellos que pueden sobrellevar cualquier tipo de provocación y que sea en verdad una provocación. A ver, entre paréntesis, si yo estoy entrando en un conflicto legal con un gigante, pues el hecho de que él me esté demandando no es para mí una provocación, por el contrario, quiero correr. Una provocación es que una hormiga me esté tratando de demandar. Esa es una provocación, porque yo digo, ¿qué? ¿Tú me tratas de demandar? Te aplasto, punto. Esa es una provocación, pero los mansos pueden sobrellevar cualquier provocación sin encenderse en ira. Los mansos son los que pueden permanecer serenos a pesar de que otros cometen tantos desatinos. Los mansos son los que eligen sufrir un agravio y perdonar antes que vengarse, aun cuando tienen el poder para vengarse. Deciden perdonar, pasar por alto la ofensa.
ahí es probada la mansedumbre, precisamente ahí. Por supuesto, habrá escenarios donde simplemente no entramos a un conflicto, no importa del tamaño que sea el enemigo, claro, pero no es ahí probada la mansedumbre. La mansedumbre es probada cuando una persona que está bajo nuestra autoridad, por ejemplo, en el trabajo, no es probada nuestra mansedumbre cuando el superior que nosotros, que está en su poder, despedirnos en el trabajo, nos trata mal. No, realmente ahí no es probada la mansedumbre, sí nuestro carácter en general, paciencia, etcétera, pero la mansedumbre a la inversa. Imagínense que usted es el jefe del trabajo y una persona que es subordinada suya, cuando usted está en su poder, usted tiene en su poder el despedirle y esa persona no hace su trabajo, le falta el respeto, hace cualquier cosa como esas. ¿Cuál es su reacción? No estoy diciendo con esto, entre paréntesis, que no exista una razón, algún punto, algún momento donde hasta un cristiano tenga que tomar la decisión de prescindir de los servicios de un trabajador que no avanza o que requiere ser sustituido para alguien que sí quiera trabajar. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud que tiene? El que fue elegido por Dios para representarle en la tierra, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, va a reaccionar con mansedumbre, humildemente, con mansedumbre. Va a sufrir cualquier agravio, va a perdonar antes de vengarse, va a ser amable con todos. Vuelvo entonces al texto bíblico que hemos estado citando como un texto central y que todos nosotros deberíamos aprenderlo. Es mi sugerencia. Tito capítulo 3, versículos 1 al 2. Vuelvo a Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Vayan ustedes ahí también un momento para que lo podamos contextualizar con todo esto que hemos dicho, aplicando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Con toda razón, Pablo dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos a los gobernadores y autoridades, ¿no? Pero siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, no hablar mal de nadie, buscar paz, ser respetuosos, demostrar plena humildad. Ahí al final, la recta final, demostrar plena humildad, es decir, mansedumbre en su trato con todo el mundo. Y entonces, Dios los presenta como ya felices, son felices, incluso en este mundo, porque son como Jesús, manso y humilde de corazón, porque a cualquiera le hacen pensar en Dios, esas personas, a cualquiera le hacen pensar en Dios. Tenía una razón, estaba viviendo una provocación, tenía una razón para vengarse, para reaccionar mal, para aplastarme, para humillarme, pero no lo hizo. No lo hizo. Ahora, si no lo van a hacer, si no van a reaccionar así, cuando tienen el poder sobre otra persona o sobre otros, como para vengarse, aplastar o humillarles, mucho menos reaccionarían así cuando no tienen ese poder sobre otros. Mucho menos, mucho menos. Pero insisto que ahí no es cuando se prueba la verdadera mansedumbre, se prueba cuando está en nuestro poder el aplastar o humillar a otros. Ahí es cuando se hace latente la verdadera mansedumbre, que se va a manifestar en todos los escenarios, sí, claro, también cuando no tenemos ese poder de humillar a otros, por supuesto, ahí se va a ver. Pero la verdadera prueba de la mansedumbre está cuando nosotros tenemos el poder sobre otros. ¿Por qué son presentados como ya felices? Bueno, por un lado, porque son imitadores de Cristo y ahí hay gran felicidad, dice nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, cuán felices. Tienen el verdadero y más grande consuelo, el de Dios, a través de Cristo. Tienen el más grande consuelo y disfrutan de todo en la vida. Disfrutan de los buenos momentos y también de los malos momentos. En eso saben encontrar aquellos aspectos donde Dios en su ser interior les da gozo y paz. Saben disfrutar en momentos de dificultad o adversidad y en momentos de bonanza o alegría. Saben disfrutar de sus amigos y aún saben de seguir disfrutando
el consuelo que viene de Dios ante los enemigos. Y por supuesto, disfrutan de su Dios. ¿Están preparados? Siempre para vivir, para la gloria de Dios, lo mismo que para morir. Recibirán la tierra por heredad. Cuando Cristo venga a posesionarse de los confines de la tierra, como vemos en el Salmo 2:8, ellos, obviamente, serán herederos juntamente con Cristo. Y está hablando de una herencia eterna también. Pero, digo, está intrínseco. Es decir, no necesariamente, como algunos malinterpretan, que van a permanecer en la tierra y que la herencia será terrenal. No, de ninguna manera. Por un lado, sí, por supuesto, estas personas con mansedumbre en esta vida terrenal siempre disfrutan mejor que nadie, lo poco o mucho que Dios les da, las pocas o muchas posesiones que tienen, o los pocos o muchos recursos terrenales, los disfrutan porque tienen corazón, tienen espíritu, tienen ser, tienen emoción para disfrutarlo, porque saben poner en la balanza las cosas, disfrutar en la abundancia, disfrutar en la escasez, lo saben, Dios les ha enseñado a vivir así, y entonces, por supuesto, que todo lo que tienen en la tierra, sea poco, sea mucho, lo disfrutan, gozan de ello, pero sobre todas las cosas tienen una herencia eterna en el reino de los santificados, cuando Cristo venga en su gloria. Padre, te damos gracias por la misericordia y el amor con el que tú nos has alcanzado, por el sacrificio de tu Hijo. Y ahora nos permites contemplar su ejemplo, digno de admirar y de imitar. No hay un mayor ejemplo, Señor, que el de Cristo. Queremos ser tan mansos como Él y pasar por alto cualquier ofensa, perdonar, reaccionar con suavidad, ser apacibles, humildes con todas las personas, con todos los que nos rodean. Porque, Señor, queremos ser la sal de la tierra, la luz del mundo, queremos contribuir para que el mundo conozca la verdad y vean el camino. Y queremos contribuir para evitar la descomposición social, con una actitud diferente que te da honra, que te da gloria. Permítenos, a quienes hemos creído y confiado en ti, permítenos ser ejemplo de mansedumbre, Señor.